Brevemente corto, ahora iniciamos el módulo de gastro neuro. En gastro tendríamos que ver también hemorragia digestiva, que es un tema importante de añadir, que vamos a seguir trabajando con la misma modalidad, pero dado que no han cumplido de todo bien sus mapas, vamos a hacer o el caso o el cuestionario. Voy a leer el cuestionario y el que más se apegue al tema vamos a resolver. Yo les voy a pasar igual la foto del siguiente tema, que es del revestimiento, cuál será el más adecuado, el caso o el cuestionario. Les voy a pasar la foto como hemos pasado el otro día a WhatsApp para que ustedes resuelvan sus dos tareas. Entonces, ambas tareas se suelen a muchos, por ejemplo, les ha ayudado mucho el portafolio. Les ha aumentado 3 o 4 puntos sobre la nota final, y a otros los hubiese mejorado mucho si hubiesen presentado, y otros obviamente se quedan con sus notas bajas. El hecho de que tengan bajas notas en prácticas es uso de la práctica, considero uso de la práctica. ¿Qué es la uso de la práctica? No es más que la pérdida de utilidad de la mucosa del tracto gastrointestinal. La uso de la práctica, si bien está localizada en su mayor parte tanto en el estómago como en el duodeno proximal, puede estar ubicado también en la parte inferior del esófago, en el duodeno distal o en el yeyuno. Sin embargo, donde más se localiza es en el estómago y en el duodeno proximal. Es la pérdida de integridad de la mucosa del tracto gastrointestinal, que produce un defecto local o excavación de más de 5 milímetros que se extiende hasta la capa submucosa del epitelio gástrico a causa de la inflamación activa. Ahora, yo para hacer el tema he leído barreras que no está así como tal el tema como si lo vemos en la práctica. Está como gastritis y demás. El que está más completo es en el Harrison, pero dedica un super capítulo de úlcera práctica a endoscopía. Te da una clase súper magistral de endoscopía, Harrison, cómo se introduce el aparato, qué se ve en cada porción, que el esófago, que la transición, que el antro, que el cuerpo, que el píloro, que el duodeno, y te muestra un montón de fotos, te da mínimo 100 fotos ahí de endoscopía. Y después se meten los temas como tal de úlcera péptica, gastritis, gastritis crónica, duodenitis, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy buscando todavía un otro libro más que vamos a apoyarnos, pero ahorita esto más que todo está basado en Harrison y algunas cosas de carreras, que no está como tal en ningún libro específicamente así. También ha salido de las revistas, por ejemplo, como Lancet, salen en fascículos como que se llaman seminario, de ahí vamos a ir POC, asma, síndrome supraplático, y se acaba de ahí. Está muy bonito ese tema de Lancet. Bueno, entonces las definiciones no es una definición que hay de un libro en específico, es una mezcla de varios los libros que yo he podido leer, que básicamente es pérdida de integridad de la mucosa, incluso nos hablan de la muscular mucosae, pero básicamente tiene que afectar la submucosa a causa de la inflamación. Suele ocurrir, como ya habíamos dicho, en las diferentes partes del tracto gastrointestinal, y se vuelve un problema médico importante porque se dice que en Estados Unidos les crea más de $16 millones su atención al año, porque a veces faltan sus trabajos, afecta a personas jóvenes en etapa que están económicamente activas, les trae el problema también es que es crónico, no te da una úlcera péptica, no es una enfermedad aguda, sus complicaciones sí son agudas, pero trae bastante cronicidad. Se estima que al menos el 10% de la población que esta enfermedad tiene un alto costo en la atención de salud, porque no de entrada les hace sinoscopía, pero ya cuando necesitan los estudios adicionales se les hacen conlleva muchos gastos económicos. En cuanto a la etiología, lo más común del síndrome de úlcera péptica, la causa más común es la infección pericoatópica. En segundo lugar están los AINES y otros medicamentos. Pero las causas muy raras, síndrome de desarrollo nervioso, neoplasias, estrés, por ejemplo, nosotros en la terapia intensiva
pacientes intubados, portadores de sonda, de masas en úlceras por presión, etc. Pacientes grandes quemados, pacientes sometidos a quimioterapia y demás suelen presentar una combinación de factores etiológicos y presentar síndrome hepático, infecciones virales, insuficiencia vascular, la radioterapia, enfermedad de Crohn y la quimioterapia. Sabemos que dentro del estómago vamos a tener que todo el estómago en su interior va a estar recubierto por pliegues que contienen las fositas elásticas y que estas fositas elásticas o foliora van a estar constituidas por diferentes células. Entre estas van a estar la célula parietal o oxítica, que va a ser la principal productora de ácido clorhídrico. También van a estar otras células, las células de la mucosa del cuello, van a estar también las células endócrinas, que son muy importantes, las células principales y otras células, cuáles va a haber muchas células, por ejemplo, de las células MAL, ¿no? Tiene mucha función en el estómago, endócrina, y también de inervación y vascularización muy particular, la cual le va a la característica que tiene. Nosotros teníamos un alimento que es una manzana. La manzana no va a estar en el torrente como mini manzanas. El objetivo de la digestión es reducir ese bolo alimenticio a partículas que se puedan absorber. Ese es el objetivo de la digestión, desde masticar, desde que se mezcla con la amilasa, desde que se forma el bolo alimenticio, desde que circula por el esófago, el esfínter esofágico superior, el inferior, finalmente llegar al estómago para que se digiera. Y la digestión es eso, convertir algo grande en algo pequeño para que se pueda absorber. Entonces, en ese proceso de digestión no es fácil, o sea, no es como que lo pulverizamos y listo. Tienen que participar estas células, uno para proteger a la misma, el mismo epitelio, porque el epitelio, en las células principales van a secretar el ácido clorhídrico, pero ese ácido clorhídrico es para los alimentos, no para la mucosa. Entonces la mucosa se tiene que proteger a sí misma con moco, ¿no? Con el bicarbonato para hacer un tampón. Entonces tiene sus propias características y todo incluso en piezas desde más arriba del sistema nervioso central, cómo se estimula el proceso de hambre, cómo se hace el proceso de masticación, etc. Y después de ahí, ya llegando los estímulos hacia el estómago, uno consume alimentos y ya se va iniciando el proceso de digestión. Obviamente la principal célula va a ser la célula parietal o oxínica, que tiene túbulo, vesículas, canalículos intracelulares, que van a contener microvesiculosidades situado al borde del epitelio. Y esta es una célula principal, cómo se ve el reposo y cómo se ve estimulada. Esto es importante porque estos estímulos van a hacer en el sistema nervioso central. Tanto la gastrina como la acetilcolina y la histamina se van a liberar para estimular la producción de ácido clorhídrico. Es muy importante la función de los canalículos. Va a estar aquí importante la función de la bomba hidrógeno potasio. Sus túbulos vesículas que van a producir y van a estimular a la función de esta célula, el transporte que hace con bicarbonato, cómo se van activando, ¿no? Este epitelio gástrico está sometido también a pepsinógeno, pepsinas, sales villares, estímulos exógenos, fármacos, alcohol, bacterias. Nosotros consumimos carbohidrato y lo objetivo es que se convierta en glucosa, las proteínas en aminoácidos. Entonces, para digerir todo esto, no se va a digerir con una sola cosa. O sea, por eso está el pepsinógeno, que va a ayudar a digerir las proteínas. Las sales biliares son muy importantes porque no se digieren tampoco así los líquidos. Los líquidos se digieren de diferentes formas, son mucho más difíciles de digerir. Entonces ahí intervienen las sales biliares, ¿no? Etcétera, que el estómago recibe muchas cosas, no solo el alimento, también fármacos, a veces alcohol, etcétera.
Mientras más fosfolípidos tenga, es más pegajoso. Bicarbonatos y fosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cubre por dentro del moco. Subepiteliales se encuentra el flujo sanguíneo que descarga nutrientes y bicarbonatos en el epitelio para que funcionen las bombas de potasio y bicarbonato también. Y la adherencia en la estabilización de leucocitos que induce circulación mística y quedan suprimidos por las prostaglandinas endógenas. Eso es importante, la función de las prostaglandinas, porque cuando nosotros consumimos muchos AINES, vamos a hacer que estas prostaglandinas cortar el ciclo de la ciclooxigenasa. Entonces, al cortar el ciclo, esto ya no va a funcionar adecuadamente, por eso es que empiezan a gastritis medicamentosa. Los epiteliales se encuentran en la capacidad de restitución del epitelio por las células existentes de la lesión, acidifican la célula y transportan el carbonato y factores de crecimiento. La mucosa del estómago siempre va a tener microlesiones, por X o Z razón, porque consumimos muy picante, muchos ajís, fármacos, estamos enfermos, tomamos algunos antibióticos, alcohol, etc. Entonces, tiende a tener en esas criptas, en las fobiolas que hemos visto, pequeñas lesiones. Entonces, la lesión se hace, por ejemplo, aquí. Entonces, si se hace aquí la lesión, una pequeña microlesión, porque es microscópico, entonces las células que están a la izquierda y a la derecha van a empezar a hacer un fenómeno de restitución. Uno, en primer lugar, estas células tienen la capacidad de producir proteínas de choque. Aquí en el estómago, por el ácido y demás, todo va a estar caliente y va a tener una cierta temperatura mayor de lo que está en el resto del cuerpo. Entonces, estas otras, las de la izquierda y las de la derecha, la lesión, van a producir proteínas de choque, van a hacer que esa célula que se ha dañado o las células, sean 2, 3, 4, 5, vayan a hacer ese proceso de restitución, tratando de que esa microlesión no progrese. Entonces, ahí va la defensa epitelial, donde que van a hacer esa resistencia, esa restitución celular, creando gradientes eléctricos y generando factores de crecimiento. Cuando algo nos pinchamos, por ejemplo, el dedo, ahí van a ver que tienen que conocer los factores de crecimiento vascular, los factores de crecimiento fibroblásticos, los factores de crecimiento epiteliales, los factores de crecimiento del sistema linfático, del sistema inmune, etc. Cuando tú piensas que te estás pinchando el dedo, pero has destruido por lo menos las capas de la dermis, si es que has llegado más profundo de la epidermis, y cada capa tiene una cierta línea celular, y para esa línea celular se van a activar los factores de crecimiento celular según corresponden. Y lo mismo pasa desde el epitelio gástrico. Otros componentes que van a contribuir a la defensa y reparación de la mucosa va a estar la colecistoquinina, factor liberador de la corticotropina, SCRF, el factor de crecimiento epidérmico, el IGF, el IGF está el factor de crecimiento similar a la insulina, factor de transformador de crecimiento, todo lo que lleva G son factores de crecimiento que estimulan diferentes líneas celulares. Entonces, entre la fisiología y la fisiopatología está que va a haber un estímulo vagal, un sistema nervioso que se va a estimular por estas estimuladoras corticotropinas que hemos visto en la diapositiva anterior. Se van a regular tanto por la gastrina, por la colecistocinina, la grelina. Por ejemplo, esto mucho se ha investigado en los casos de obesidad. Obesidad debería ser un tema que sí se debería ver, porque ¿qué es importante en la obesidad? No es que te veas gordo, que te sobra panza, etcétera, sino es que te condiciona un estado de inflamación crónica. Y este estado de inflamación crónica va a estar prolongado o va a estar sostenido por la secreción activa de estas moléculas hormonales. Estas hormonas como la grelina, la colecistocinina, se encuentran en niveles mucho más elevados y los cuales van a estimular producciones anormales de
te da un pie para enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etc. Pero también como tal crea un proceso inflamatorio crónico que les dificulta cuando se descompensa, ¿no? Entonces, esto de las hormonas, por ejemplo, hay varios artículos bonitos sobre la grelina, sobre la gastrina, cómo funciona la obesidad, ¿no? Entonces, se estimulan esta secreción de hormonas. ¿Y qué va a hacer en esta fabiola? Se van a, en primer lugar, se va a formar la capa de moco, aquí vemos esta capa de moco, que va a proteger. Aquí está el epitelio y esta es la capa de moco que va a proteger de lo externo allá afuera. Allá afuera que está, porque si no, nosotros recordemos que son enzimas que van a ir a desnaturalizar proteínas y demás, pero vienen en formas inactivas, ¿no? El páncreas se va a secretar con el oxígeno. Se va a exponer al ácido y se va a activar la pepsina, ¿no? Entonces, ahí está como agresor la pepsina, el hidrógeno, el ácido clorhídrico, bastante. Miren que manejan ahí afuera un pH de 2. Nuestro pH normal viene de 40. Entonces manejan un medio muy ácido en el que se tiene que digerir los alimentos. Entonces, para que este pH no nos afecte nuestro criterio, la primera barrera va a ser el moco junto con el carbonato, tratando de mantener un pH de 7.2. Las células de la superficie van a secretar moco, carbonato, prostaglandinas, proteínas de choque térmico, lo que habíamos hablado, péptidos y calecitrinas, que básicamente su función va a ser brindar más protección. En un tercer paso va a haber la renovación celular a partir de células precursoras, lo que habíamos dicho, si se lesiona aquí, las de la izquierda, las de la derecha, las del lado van a ir a promover la renovación celular a partir de células precursoras de la mucosa, o sea, por detrás de este epitelio están otras células que están esperando ser activadas para que se vayan a regenerar. Finalmente, la marea alcalina, donde en algún momento se trata de evitar el ingreso del ácido clorhídrico y que el bicarbonato predomine. Finalmente, la microcirculación de capilares a través de capilares por la generación de la prostaglandina. Nosotros los prostaglandinas tienen efectos vasodilatadores que van a, junto con el óxido nítrico y el sulfato de hidrógeno, van a proteger a las células endoteliales. O sea, como les digo, la protección de las células del sistema de defensa no solo empieza desde el sistema nervioso central, estimulando la producción de moco, estimulando por el mismo criterio los factores de crecimiento. Después hay otro estímulo también vascular para que estos puedan liberar sustancias más fácilmente. Y finalmente, incluso los nervios sensitivos que inervan los vasos para decir, parece que falta flujo, aumentemos el flujo, produciremos más gastrina, etcétera, etcétera. Y van a colaborar a la defensa del sistema gástrico. Y las prostaglandinas, sobre todo la E2 y la I2, que mantienen y aumentan la mecanismo de defensa de forma de sinergia con el óxido nítrico. Entonces, cuando viene el helicobacter pylori, va a empezar a penetrar estas células y las va a hacer disfuncionar. Y es así como la fisiopatología del útero pélvico con el Helicobacter pylori. No solo el Helicobacter pylori se va a meter, ¿no? Recordemos que es un ácido negativo con flagelos. Entonces se va a meter dentro de la célula, va a hacer que funcione mal, pero sus flagelos van a ir a pegarse al resto de las células, interrumpiendo su función y además crea toxinas, la PAM, la PAC1 y la PAC2, que van a hacer que, además de la lesión local, van a provocar lesiones en otras células más lejanas. Entonces ahí viene la fisiopatología en Helicobacter pylori. Y en AINES se van a inhibir todo el ácido arquidónico, toda la cicloxigenasa, y el flujo vascular se va a ver interrumpido, y no haber actividad de las prostaglandinas. Aquí, en esta parte, tanto en la vasculatura como en las células epiteliales, y al inhibirse eso,
ya no se va a dar con tanto estos factores defensores, ya no van a ser tan adecuados, y por eso en ese desequilibrio empieza la úlcera. Entonces vamos a tener factores agresivos o protectivos, y el desbalance de los factores agresivos y protectivos van a hacer que se dé la úlcera, una enfermedad por úlcera. ¿Cuáles son los factores protectivos? Aquí en verde están las uniones epiteliales, el suficiente flujo sanguíneo, la proliferación celular y las prostaglandinas como factores protectivos. También puede estar ahí la nutrición celular. Como factores agresivos van a estar el Helicobacter pylori, el ácido gástrico, la reacción inflamatoria y la pepsina, ¿no? Entonces, el desbalance entre estos, cuando se van afectando con los protectivos o con los agresivos, crece uno de estos y los otros no se modifica, es ahí cuando se genera la úlcera péptica, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los que más he gustado encontrar, pero aquí es donde se explica básicamente, ya habiendo mencionado todas estas funciones previamente, ¿no? Ahora hay individuos que presentan, habíamos mencionado igual la parte de biología, otras enfermedades que son raras, pero que sí. Por ejemplo, el síndrome de Sony-Levinson, pacientes en estado crítico, la enfermedad incrementada, el consumo de alcohol, las personas que fuman, comorbilidades como artritis, enfisema, lesión renal, todas estas cosas, enfermedades, comorbilidades o otros factores que podamos ver, entonces van a afectar la función normal del estómago. Entonces, ¿qué hace el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori va a actuar, va a liberar toxinas, va a estimular una respuesta inflamatoria y va a inhibir la detección de hidrógeno por el tracto gástrico. Lo que va a producir es que haya mayor secreción de hidrógeno. Entonces, vuelve un medio ácido a más ácido. Y esa es su función. Es productor, como nosotros sabemos, de ureasa y de las toxinas que habíamos visto. Y esas toxinas igual van a interrumpir y van a tener que ver en la protección del sistema gástrico. El uso de AINES, uno de los más estudiados en esto de los AINES ha sido la aspirina. ¿Por qué? Porque es uno de los que más se ha consumido en su momento. Hoy está en su lugar, por ejemplo, el fenaco o el ibuprofeno. ¿Qué es lo que hace estos AINES? Inhiben la producción de la COX-1, producen su toxicidad en las células epiteliales, disminuye la producción de las prostaglandinas, aumenta la producción de interferones y disminuye la producción del moco gástrico. Isquemia, por ejemplo, en el síndrome de Sony-Levinson, aumenta la secreción, es un tumor secretor de gastrina que va a aumentar la secreción de ácido gástrico. Por ejemplo, el estrés que habíamos dicho en los pacientes con UTI, enfermedad de Crohn, el cáncer, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que las sustancias que producen moco se van a alterar, se va a aumentar lo que es la gastrina, se van a estimular, digamos, una diapositiva que había las sustancias estimulantes y eso se va a incrementar. Entonces va a haber más riesgo de ese desbalance entre factores protectores y defensores y los agresores, va a dar como resultado la erosión de la mucosa, ¿no? Ahí están los factores vasoprotectores, que están el moco, el sanguíneo, las células epiteliales, las prostaglandinas, lo cual va a hacer que esta erosión avance hacia la vasculatura e incluso provoque episodios de sangrado en diferentes partes del tracto intestinal y nos provoca ahí ya la clínica que tenemos. Habíamos dicho que tenemos que saber cómo funciona normal. Para ver cómo funciona normal
y cómo se traduce en síntomas clínicos. Entonces, la melena, que son las deposiciones como líquidos canosas y demás, son por un sangrado gastrointestinal. La emesis como borra de café, es lo mismo, ¿no? Hematemesis, vomitar sangre, la disnea, la epigastralgia. ¿Por qué? Porque se da la disnea y la epigastralgia, porque hay indicación somática a nivel de lo que es el índice 8 y las náuseas. Hay ciertos AINES, ustedes van a ver en farmacología, que ya son específicos inhibidores de la COX-2. No siempre son efectivos en la gastroprotección y sobre todo ya que tenemos pacientes ya mayores. Ya hablando, porque esa en general es la fisiopatología del uso terapéutico, pero también aquí el Helicobacter no solo están las toxinas, sino que también tiene estos efectos. Y es importante que lo conozcan porque es diferente la fisiopatología del Helicobacter que de los AINES. El Helicobacter en su fisiopatología, ¿por qué es tan tóxico? ¿Por qué? Porque produce ureasa. ¿Qué es lo que hace? Produce más amonio, hidroliza urea, produce más ácido carbónico, lo que puede dejar más exposición. Va a producir superóxido de dismutasa que cataliza la resolución de superóxido a peróxido de hidrógeno, superóxido de hidrógeno igual es un ácido, cataliza la descomposición de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, por eso también que cuando tiene cierto eructos, por ejemplo, gastritis, peroxirredoxinas, catalizan la reducción del peróxido y otros orgánicos, tienen estos flagelos que penetran que facilitan la penetración de la capa de moco y la adherencia, y estos otras moléculas que facilitan la adhesión, la colonización, etc. Y por eso es que es tan difícil de erradicar al Helicobacter, ¿no? Entonces entra el Helicobacter, se agarra con sus flagelos, empieza a producir toda esta serie de moléculas que van a alterar la producción de presos que se dan en el síndrome cerebral. A nivel de ácido, tenemos aquí el Helicobacter, una mucosa gástrica normal, infección por Helicobacter pylori, y ya la infección aguda normalmente pasa muy desapercibida porque no te da signos y síntomas, se vuelve crónica y generalmente se vuelve una gastritis natural. Es muy frecuente que el Helicobacter pylori provoque úlceras bucales. En algún momento puede convertirse también en una gastritis atrófica y un linfomal, una gastritis atrófica en el cuerpo que puede dar metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico. Esto va a depender mucho de cómo sea la susceptibilidad del huésped, porque no sería cuando el cáncer gástrico, imagino que van a ver en el norte de gastroenterología, pero por ejemplo hay ciertos factores como reconocer sangre del grupo A, por ejemplo, no es un factor de riesgo, el Helicobacter pylori es un factor de riesgo para cáncer. ¿Por qué? Porque no sabes tú si te va a dar el Helicobacter, si te va a dar una gastritis predominantemente artral o no atrófica o una predominante en el cuerpo, y en base a la localización y demás. Por eso creo yo, si el Helicobacter pylori han hecho estudios en La Paz, en el Uruguay y demás, hay en todas las humanas, en todas las cosas que han comido. Entonces, portadores de Helicobacter deben ser más del 90%. Entonces, ya se hacen los estudios correspondientes y se hacen el tratamiento. Y evitar comer cosas que no sean bien preparadas, ¿no? Entonces, no nos queda más, es lo mismo que tuberculosis. No sé ustedes cuántos tendrán, o cuando ustedes suben al minibús, las personas tosen y que estornudan y ni siquiera tapan la boca. Estamos en constante contacto con tuberculosis. Entonces, ahí está nuestro vacío de Koch,
activará o no se activará, ya depende de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Les vuelvo a decir, uno de los pacientes de 2020 tenía meningitis tuberculosa y era estudiante aquí en el UP. Entonces, o sea, vienen las enfermedades y están presentes. Ya depende de nuestro sistema inmunológico, como lo va manejando como no. Entonces, ya depende de nosotros hacernos el screening y demás. Las lesiones que pueden provocar a la mucosa gastrointestinal son el desenvolvimiento mitocondrial, las peroxidasas que habíamos leído allá en el produce del Helicobacter, disminución de las prostaglandinas, disminuye los mecanismos de defensa, disminuye la función de la barrera mucosa intestinal, inflamación, apoptosis. El cuadro clínico que presenta el síndrome cerebrático en la mayoría de los casos es asintomático. A menudo te da muchas molestias y lo más frecuente va a ser la famosa dispepsia, ¿no? Que te da ese disconfort intestinal, como que has comido y te sientes muy pleno, como que se hincha tu estómago, como que te da un poquito de malestar y demás. Hay otros síntomas que están descritos en carreras, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que tiene más otra relación con la funcionalidad del esfínter esofágico inferior, el reflujo es otra cosa, dispepsia es otra cosa. Pero se suelen mezclar, pero hay que leerlo aparte, esos son temas diferentes, no hay que mezclar mucho. Pero sí, reflujo, el que se llama el tema, ¿no? El reflujo gastroesofágico es otro tema. Se hacen otros estudios, etc. ¿No? Entonces, si bien puede ir relativamente relacionado, no es lo mismo que el síndrome cerebrático. La epigastralgia, que ya lo hemos explicado, que está por el estímulo del HDA 8, náuseas, vómitos, infección espondial, y un 29% recién, imagínense, de cada 10 pacientes, solo 3 ya presentan las complicaciones con el edematopiésis, anemia e hipovolemia. Y ahí en Farberas, por ejemplo, lo catalogan con síntomas dispépticos. Menor de 55 años y sin síntomas del asma, que son los síntomas del asma, pues hemorragia digestiva, hematomesis, hipovolemia, hipovolemia, shock, etc. No tiene síntomas del asma, se hace una prueba de aliento o test de antígeno NS. La prueba de aliento es para determinar la urea. Entonces tú haces la prueba de aliento y si es urea positivo, tienes el Helicobacter. Hoy por hoy, ya hay en todos los laboratorios 50 pesos cuesta la test de antígeno NS. Das una muestrita y te lo analizan el antígeno del Helicobacter. Punto. Y si sale positivo, se hace el tratamiento del replicador. Si persisten los síntomas, hay que hacer el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Si persiste, pese a eso con el tratamiento, se hace una gastroscopía o una endoscopía. Si es más de 55 años con síntomas del asma, inmediatamente se hace la gastroscopía y se hace las pruebas para detectar el Helicobacter pylori. Si es negativo el Helicobacter pylori, se hace el inhibidor de las bombas de protones y nuevamente se puede repetir la gastroscopia. ¿Cómo nosotros detectamos el Helicobacter? Habíamos dicho con el test de ureasa, podemos hacer con pruebas de antígeno, ese es el Helicobacter pylori, se puede hacer detección por PCR, detección de cadena de polimerasa, y finalmente uno de los más correctos que es el invasivo. Te hacen la gastroscopía y toman biopsia, y esa biopsia mandan a hacer el test de Helicobacter directamente. Pero esos sí son invasivos. Hoy por hoy ya la gente prefiere los no invasivos. No sé si han visto una gastroscopía y demás, no es muy agradable. Cuando ya tenemos determinada la infección por Helicobacter pylori, ya tenemos que ver, no se hace mucho, pero sí se debería, cuando tú haces la toma de muestra de biopsia, deberías mandar al cultivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la tuberculosis. Ya tiene BK3 cruces, ya inicia el tratamiento, pero esos cultivos, por ejemplo, el cultivo de BK, ¿cuánto tarda? 6 meses.
uno, les haces una segunda y una tercera lectura. Entonces, no vas a esperar 3 meses para saber si resistente a la gripa, porque hoy por hoy ya no estamos, ya no es como cuando yo pasaba tuberculosis, rifamicina, presemida, las dosis así. Ya no, porque hay alta resistencia. Entonces, lo primero que tienes que hacer para el TB es pedir tu Gene Expert y tu test de resistencia inmediata. Te dan. Y lo mismo debería haber para el Helicobacter pylori. Te toman la muestra y saber si es resistente o no a la claritromicina. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Decían, tienes Helicobacter pylori y la gente ya se empezaba a comprar claritromicina. Ya ellos solitos se dosificaban. Y pasaba 2 o 3 meses, estaban bien, pero lo volvía a reactivar y volvía a salir positivo su test. ¿Qué es lo que pasaba? Que no han hecho el tratamiento correcto. ¿Por qué? Porque probablemente su Helicobacter pylori ya era resistente a la claritromicina. Entonces, lo ideal antes de iniciar es saber si tu germen es resistente a la claritro o no. Por ejemplo, a mí me ha dado gastritis. Y a mí ya me han iniciado de segunda línea. ¿Por qué? Porque en mi gastroenterólogo no hay mucha resistencia en el medio. Entonces ya no usamos primeras líneas, ya usamos segundas líneas. Y si no nos va bien con esto, usamos una tercera línea. Entonces ya en el medio, ya es pues más avanzado el tratamiento. Y hay que, lo posible, hay que tratar de saber cómo van las resistencias a la claritromicina para ver también cómo va a ser el tratamiento. Por ejemplo, dice, hay que utilizar 4 fármacos. Cuando a mí me han dado tratamiento del Helicobacter, me han dado 2 antibióticos, mi inhibidor de la fuga de cordones, mis probióticos y bismuto. Se tienen que tomar 5 cosas al día. Y era así como que pasaba 2 horas, solo me agarran así. Es feo el tratamiento, es bien complicado. Entonces tienes que utilizar al menos 4 fármacos, por ejemplo 5, utilizar tratamientos prolongados, utilizan entre 2 a 3 semanas, utilizar dosis altas de IBPs, entonces te dan omeprazol, esomeprazol, te dan 2 veces al día, etc. No repetir la claritromicina y la levo tras el fracaso del tratamiento incluye antibióticos. Entonces, ¿hay resistencia a la claritromicina? Sí, tratamiento cuádruple. No, tratamiento preclásico. Curación, sí, seguimiento, curación, no. Triple con levofloxacina y con bismuto. Sí hay curación, seguimiento. No hay curación, cuádruple con claritromicina, sí, seguimiento. Terapia de rescate, de mantenimiento. Según la respuesta del paciente, haces terapia triple o cuádruple, aumentas claritro, aumentas bismuto, aumentas levo, etc. ¿Cuáles son los tratamientos en general? Entonces, de barreras, la primera línea, la cuádruple concomitante, IBPs, puede ser el isomeprazol, puede ser el omeprazol cada 12, amoxicilina cada 12, el medio 500 cada 12, el 500 cada 12, 14 días, por la clásica con bismuto, IBP, lo que ya habíamos dicho, tetraciclinas, las tetraciclinas son horribles, metronidazol, bismuto, tratamiento de segunda línea está igual, amoxil, levo, bismuto, metronidazol, y ahí van variando las de rescate y incluso rifabutina. Entonces se llegan a esos casos, pero hay que hacer el tratamiento constante con el terapia, ¿no? El bismuto es, como dice Sheldon, una de las bebidas rosadas más lindas del mundo. Es espectacular el cómo te calma tus síntomas y demás, ¿no? No solo te calma, sino que también te da esa protección. Ahora, cuando tienes gastritis por Aedes, generalmente te da como una especie de esofagititis, síntomas de úlcera duodenal, y eso va a depender de la estabilidad del paciente y demás. Pero también son inhibidores de la bomba de protones por lo menos 2 meses. Y lo otro es cortar el estímulo, ¿no? Si te ha dado gastritis por aspirina, pues tienes que evitar consumir aspirina
geles, está el sulfato de magnesio, que ha sido tipo bonagel, sucralfato, bismuto. Hay una serie de protectores que vienen desde que tomas, ¿no? Que te protege todo desde el esófago hasta el estómago. Luego están los anticeptores, están los famosos inhibidores de la bomba de protones, también están los antihistamínicos H2. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los anticeptores en pacientes con falla renal, ¿no? No les puedes dar inhibidores de la bomba de protones en falla renal, pero para ese detalle se da inhibidores de la H2. Luego, tampoco es recomendable a todos tus pacientes darles omeprazol. No todos tenemos gastritis como tal. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú exageras en el tratamiento, eres susceptible a hacer enfermedades como clostriditis difícil y otros tipos de bacterias. Entonces, no es ni bueno ni exagerar ni no dar. Entonces, tienes que buscar qué pacientes sí y qué pacientes no. Y el tratamiento de lo relacionado a AINES es evitar y ya se van haciendo cuando no hay esa úlcera va persistiendo en el tiempo, hay que hacerles desde las tinemias, hay que buscar si no es un CA, etcétera, que no haya otra causa que esté provocando la gastritis o el síndrome hemorrágico cuando tú has hecho un buen tratamiento. Y ahora la hemorragia digestiva alta es un tema que sí tenemos que conocer muy bien. Para nosotros valorar una hemorragia digestiva vamos a utilizar el score de Glasgow-Blatchford para estratificar a los pacientes con sangrado gastrointestinal. En el sangrado, la hemorragia digestiva alta se divide en dos grandes grupos, la varicial y la no varicial. La varicial va a ser aquellos pacientes que tienen cirrosis, que igual vamos a llevar cirrosis, hipertensión portal, que tienen ya un mal linfático, lo cual va a producir hipertensión portal y las varices a nivel del esófago, ¿no? Entonces, ese sangrado varicial es bien diferente de una hemorragia digestiva alta no varicial. ¿Por qué? Porque en estos otros pacientes variciales tienes que dar beta bloqueantes, propranolol, tienes que procurar que se le hagan las endoligaduras, etcétera, y manejar la patología de base, que va a ser la descompensación. Puede hacer una cefalopatía hepática, depende de su clasificación medio o Chain-Cook, entonces vas viendo en qué clasificación está y vas haciendo su tratamiento. Pero la base es el tratamiento de la enfermedad hepática y después, al concomitante, vas a transferir plasmas, puedes utilizar exámenes, etcétera, etcétera. Pero es diferente al manejo de la hemorragia digestiva no varicel. Entonces utilizamos, existen varias escalas, pero la de Glasgow-Blatchford es la que nos recomiendan y vemos. Tiene melena, 1 punto, síncope, 2 puntos, enfermedad hepática, 2 puntos, falla cardíaca, 2 puntos. En el examen, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión sistólica, cómo está la presión sistólicas, está entre 109, 90, menos 90, cómo está la hemoglobina, para depender mucho si es varón o mujer, y cómo está el nitrógeno ureico sérico, según el valor de cómo está, pues va a dar un puntaje. Entonces nosotros tenemos un paciente que presenta sangrado gastrointestinal y tenemos un Glasgow-Blatchford menos de 1 y mayor de 1. Si es menos de 1 es escala de Glasgow-Blatchford, entonces va el paciente va a poder ir a la casa y se puede hacer programar un endoscopía. Pero si el puntaje es alto, hay que admitirlo al hospital, un endoscopía las primeras 24 horas, clasificación de la úlcera pélvica según Forrest, ya no cada quien le manda endoscopía, porque endoscopía es otro mundo aparte. Y las úlceras se pueden clasificar por endoscopía y la mejor de las clasificaciones es la de Forrest. La Forrest 1, la Forrest 2, la Forrest 3, eso tiene que estar en sus anexos. Tienen que saber qué es las clasificaciones de Glasgow-Blatchford, tienen que saber cómo se clasifica la Forrest, etc. Se clasifica a la clasificación de Forrest, que puede ser 1A, B o 2
estudios A o B, se hace la terapia endoscópica. Ahora, lo bueno es que en la endoscopía tú puedes hacer tratamiento. Vas, haces endoscopía y ves que te están sangrando, ahí mismo infiltras, puedes infiltrar algo plasma, adrenalina, cauterizas, etc., ¿no? Entonces, haces la terapéutica endoscópica y vas viendo si persiste o no sangrando. Si persiste, se repite la endoscopía, y si no persiste, pues bueno, se inician los tratamientos con altas dosis de inhibidores de hemorragia. El tratamiento de la hemorragia digestiva, le das 80 de vuelo de omeprazol y le preparas 200 omeprazol en 200 ml de solución fisiológica, y eso tiene que pasarlo con una infusión, esos 200 para las 24 horas, que más o menos sale como 8 miligramos por hora. Ese es el tratamiento. Y si está escrito en las guías, le das altas dosis de inhibidores de la goma de protones por lo menos por 72 horas. Si no necesita ya más terapéutica, pues ya mandarlo a su casa con inhibidores de la goma de protones. Y se hace el test para el Helicobacter pylori para ver si necesita. Primero el paciente llega inestable con un sangrado, le haces la escala, la hospitalizas, la endoscopía, y ahí después se hace el test para ver si hay que hacer tratamiento o no para el Helicobacter pylori, ¿no? Se puede cambiar igual, si el paciente sí o sí, por ejemplo, la artritis, algo así como artritis, algunos que tienen que tomar AINES, tienen que tomar entonces omeprazol y después su aire, ¿no? Entonces ese es cómo debería ser el tratamiento. Y hacer la terapia erradicadora en su primera, segunda, tercera, cuarta línea según corresponda, como hemos visto, ¿no? Y si no hay, esto es negativo y no tiene otros factores de riesgo, se empieza el protocolo de búsqueda para los otros